Habiendo sobornado a todos los testigos en el juicio, el hombre ya se regocijaba, habiendo despojado a su esposa de todo y enviándola a la cárcel. Pero de repente, en la sala del tribunal entró su hijastra, y el hombre se quedó helado. Austin Gilmore no soportaba la traición, por lo que ante la primera sospecha de infidelidad, decidió actuar. Sin embargo, ni siquiera imaginaba que al encerrar a su esposa tras las rejas, el boomerang volvería tan rápido. Austin llegó a casa antes de lo habitual. Cansado tras una difícil reunión, esperaba encontrar a Samantha con un libro o en la cocina, como solía ser. Pero al abrir la puerta, escuchó unos sonidos que lo hicieron detenerse en el pasillo. Era la risa de su esposa y una voz masculina desconocida. «No entiendo», murmuró para sí mismo, frunciendo el ceño. Sus pasos se hicieron decididos cuando se dirigió hacia la cocina. Ya en el umbral, Austin se detuvo. La escena frente a él le resultó ajena. Samantha estaba sentada a la mesa, su rostro brillaba de alegría. Junto a ella había un hombre de complexión robusta, con traje de negocios. Él hablaba gesticulando con las manos, y ella se reía. El leve rubor en las mejillas de Samantha parecía solo avivar el fuego. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de Austin sonó dura, casi como un grito. Samantha levantó rápidamente la cabeza y se levantó de la silla. «Cariño, ¿ya llegaste?». Su voz tembló, pero rápidamente se recompuso. Este es Joseph Watkins. Nos ayudará con la mejora del jardín de la casa». Austin desvió la mirada hacia el hombre. Él se levantó, mostrando su figura imponente, y sonrió con moderación. «Hola», dijo Joseph, extendiendo la mano. «Soy diseñador paisajista. Estábamos discutiendo posibles opciones para mejorar el terreno». Claro, Austin ni siquiera miró la mano extendida. Sus ojos ardían de sospecha, los labios apretados. «Les doy unos minutos, y no quiero ver a extraños aquí, ¿de acuerdo?», dijo con amenaza en su voz, rodeando a Samantha y a Joseph. Luego se dio la vuelta y se dirigió rápidamente a su oficina. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la tensión en la cocina se hizo casi palpable. Joseph tosió, sintiéndose extremadamente incómodo. «¿Tal vez debería irme?», sugirió, señalando la puerta. «Creo que será lo mejor». «Perdona por esto», murmuró Samantha, llevándose la mano a la frente. «Austin, a veces es demasiado temperamental. Déjame acompañarte». Ella lo condujo hasta la puerta, disculpándose por el comportamiento de su marido. Joseph hizo un gesto como para decir que todo estaba bien, pero su rostro reflejaba desconcierto. Cuando la puerta se cerró tras él, Samantha suspiró y regresó a la casa. Caminó lentamente hacia la oficina, pero desde dentro ya se escuchaban ruidos, un golpe sordo de un vaso contra la mesa de madera. Austin estaba bebiendo. Golpeó la puerta, pero no hubo respuesta. Entonces Samantha la abrió con cautela y vio a su marido sentado a la mesa, sosteniendo un vaso de whisky. La botella sobre la mesa ya estaba medio vacía. «Austin», empezó suavemente mientras entraba. «No me diste oportunidad de explicarme». «¿Qué hay que explicar?», respondió él bruscamente, sin mirarla. «Vengo a casa y un hombre extraño está divirtiendo a mi esposa. Todo está claro». «Estás diciendo tonterías». Samantha alzó la voz, pero luego se calló rápidamente, intentando calmarse. «Joseph es un profesional. Lo contraté para trabajar en el jardín. Hablamos de esto la semana pasada, ¿no lo recuerdas?». Austin desvió la mirada, como si sus palabras no significaran nada. «Que sea el profesional del año», murmuró. «¿No tienes amigas con las que reírte?». Samantha frunció el ceño, mirándolo fijamente. «¿Sabes cuál es tu problema? Siempre ves una amenaza en todos. Nunca confías en nadie, ni siquiera en mí». Austin dejó el vaso sobre la mesa con tal fuerza que el líquido estuvo a punto de derramarse. Su mirada, fría y afilada, parecía atravesarla.
¿Y si tú misma me diste motivo? Esas palabras fueron como una bofetada para Samantha. Dio un paso atrás, su rostro se palideció. ¿Motivo? ¿En serio? Su voz temblaba de indignación. He vivido contigo todos estos años, te he apoyado, te he amado. ¿Y ahora me tiras esas acusaciones? Samantha, no empieces. Estoy cansado. Déjame estar solo, cortó él, sin mirarla. Ella lo miró en silencio, y luego, negando con la cabeza, salió de la oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Austin se quedó solo. Miraba el vaso y se preguntaba por qué sentía tanto enojo por dentro, aunque no encontraba una explicación lógica para su ira. Tal vez no se trataba de Joseph. Tal vez se trataba de él mismo. Recordó cómo hace algunos meses un colega le sugirió que Samantha era demasiado hermosa para un hombre común como él. En ese momento Austin solo se rió, pero esas palabras lo marcaron. Ahora esa idea, como una serpiente venenosa, se retorcía en su mente, envenenando cada mirada, cada acción de su esposa. Sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa. Llevó el vaso a los labios, pero de repente lo apartó. No hoy. Necesitaba hacer algo para disipar esta obsesión. Pero, ¿qué? Samantha subió al dormitorio y se sentó en la cama. En su interior luchaban el resentimiento y el cansancio. Intentaba encontrar alguna culpa en sí misma, pero no la había. Joseph era solo un diseñador, un hombre al azar que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y Austin. Ya hacía tiempo que se había convertido en un extraño. Su mirada cayó sobre la foto familiar en la mesita de noche. Austin la abrazaba por los hombros, sus sonrisas brillaban de felicidad. Eso fue antes de que cambiara de trabajo, antes de su constante ocupación, antes de esos ataques injustificados de celos. Cuando Austin comenzó su propio negocio, parecía haberse convertido en una persona completamente diferente. Con la llegada de la noche, una tensa calma se apoderó de la casa de los Gilmore. En la cocina, Samantha terminaba de preparar la mesa, mientras Austin, sumido en sus pensamientos, permanecía en la sala, mirando distraídamente la pantalla del televisor, que ni siquiera había encendido. Todavía le costaba olvidar lo ocurrido con el señor Watkins esa mañana. Samantha asomó la cabeza desde la cocina y echó una mirada cautelosa a su esposo. La cena está lista, dijo suavemente, esperando aliviar la tensión. Austin se levantó lentamente del sofá y se dirigió al comedor, donde ya había 2 platos con comida humeante. Se sentó en su lugar, frente a su esposa, y la miró atentamente. «Huele bien», murmuró, intentando sonar calmado. Samantha sonrió ligeramente, pero sentía que la tensión aún flotaba en el aire. «Es tu plato favorito», añadió, empujándole el plato de ensalada. «Espero que te haga sentir mejor». Él asintió, pero no comenzó a comer de inmediato. En lugar de eso, siguió estudiando su rostro, observando cada pequeña emoción. Samantha sintió su mirada fija y decidió romper el silencio. «Austin», comenzó suavemente. «Entiendo que hayas estado molesto hoy. Pero, ¿podrías explicarme qué fue lo que realmente te alteró tanto?» Él suspiró, acercó su plato y finalmente dio el primer bocado. «No es fácil de explicar», confesó, sin mirarla a los ojos. «Solo, ¿qué pensarías tú si llegaras a casa y me encontraras con una mujer desconocida?» Samantha dejó la cuchara y reflexionó sobre sus palabras. «Claro que me sorprendería», respondió honestamente. «Pero al menos intentaría escucharte antes de sacar conclusiones». Austin sonrió con desdén. «¿Escuchar?» Su voz sonó sarcástica. «¿Crees que no lo intenté?» Se veía sospechoso, Samantha. Muy sospechoso. ¿Sospechoso? Su voz tembló. ¿En serio? Solo es trabajo, Austin. Queremos mejorar nuestro jardín y el señor Watkins es un profesional. ¿Eso es un crimen? Él la miró de nuevo,
pero en sus ojos había más amargura que ira. Tal vez me pasé, finalmente admitió. Perdóname. Solo, me perdí. No sé cómo pasó. Samantha se levantó y se acercó a él. Lo abrazó por los hombros, acariciándolo suavemente. Cariño, fue horrible. ¿Te imaginas lo que pensó el señor Watkins de nosotros? Al escuchar su nombre, Austin se tensó nuevamente. Apretó los puños, apenas conteniendo los celos. ¿Sabes qué? Comenzó, exhalando por los dientes. Está bien. Pueden hacer lo que quieran en el terreno. Pero, si descubro que... No descubrirás nada, lo interrumpió Samantha, abrazándolo fuerte y besándolo en la mejilla. Gracias, amor. No te arrepentirás. Volvió a su lugar, radiante de alegría, pero Austin permaneció inmóvil, intentando ocultar los oscuros pensamientos que invadían su mente. Después de la cena, Samantha se levantó para lavar los platos, mientras Austin permanecía en la mesa. Hizo como si revisara su teléfono, pero en realidad su mirada estaba perdida en la nada. «Estás raro hoy», notó Samantha, volviendo la vista hacia él. Pensando en el trabajo, mintió él, evitando su mirada. «¿Quizá quieras hablar de algo?» Él negó con la cabeza. «No, todo está bien. Solo estoy cansado». Samantha no insistió. Sabía que a veces él necesitaba tiempo para aclararse. Pero esta vez, detrás de su silencio, había algo más. Austin ya estaba planeando en su mente cómo deshacerse de su competencia. La mañana en la casa de los Gilmore comenzó tranquila. Samantha preparó el desayuno y observaba con una sonrisa cómo el sol iluminaba todo a su alrededor. Austin, en cambio, parecía sombrío, como si nubes oscuras se estuvieran formando solo sobre su cabeza. Estaba sentado a la mesa, removiendo pensativamente su omelette con el tenedor. «Cariño, ¿has dormido mal?» Samantha notó su tensión. «Todo está bien», respondió brevemente, sin levantar la vista. El teléfono de ella sonó, interrumpiendo la incómoda pausa. En la pantalla apareció el número de Joseph Watkins. Samantha echó un vistazo fugaz a Austin antes de contestar la llamada. «Buenos días, señor Watkins», dijo alegremente. «¿Cómo está?» Austin se tensó, sus ojos seguían a su esposa fijamente. Samantha se sentó a la mesa, sin notar la mirada pesada de su marido. «Todo está excelente, señora Gilmore», respondió Joseph con un leve toque de humor en su voz. Estaba justo pensando en sus ideas para el jardín. «Tiene un muy buen gusto». Samantha sonrió, su voz sonaba cálida. «Gracias. Justo quería discutir los detalles. ¿Puedo sugerir que nos encontremos hoy para elegir las opciones más adecuadas?» «Claro. Por la mañana tengo una reunión, pero después del almuerzo estaré libre». «¿Está bien?» «Perfecto. Entonces, ¿a las 2? «Hecho». «Espero su llamada», concluyó él y se despidió. Samantha dejó el teléfono sobre la mesa, notando el silencio tenso de Austin. Finalmente, él levantó la mirada, llena de sospecha. ¿Otra vez con ese diseñador? «Austin, necesitamos un profesional para el diseño del jardín. Tú mismo dijiste que querías renovar el terreno». «Lo dije, pero no esperaba que estuvieras tan involucrada», dijo con sarcasmo. Samantha frunció el ceño. «Hablas como si estuviera haciendo algo incorrecto. Son solo pequeños detalles, Austin. Nada más». «Entonces, ¿por qué te llama por la mañana? ¿Por qué hablas tan alegremente de los planes con él?» Su voz se hizo más fuerte, dejó la cuchara y la miró fijamente. «Estás exagerando», suspiró ella. «Si te resulta tan difícil de ver, ¿por qué no participas tú mismo en el proceso?» «Tal vez lo haga», respondió fríamente. «Estoy seguro de que el señor Watkins estará encantado». Samantha no respondió. Sabía que discutir solo empeoraría la situación. Austin se levantó de la mesa,
dejando su desayuno incompleto. Me voy al trabajo, dijo mientras se dirigía a la puerta. No olvides decirle a tu diseñador que estoy vigilando todo. La puerta se cerró, dejando a Samantha sola. Miró con tristeza el plato de su esposo, pensando en cómo todo había cambiado entre ellos. Después del almuerzo, Joseph Watkins llegó a la casa de los Gilmore. Alto, confiado, con una sonrisa amable, era la antítesis de Austen, siempre tenso. Samantha lo recibió en el porche. Gracias por tomarte el tiempo de venir, dijo al abrir la puerta. Para ti, siempre, respondió Joseph con una ligera sonrisa. Austen los observaba a través de las cámaras de seguridad instaladas en su casa. Y su esposa ni siquiera lo sabía. Su mirada era pesada, sus manos apretadas en puños. No podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien entre ellos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la vibración de su teléfono. Un mensaje de un colega le recordó la reunión y de mala gana dejó su oficina. Fuera, Joseph y Samantha comenzaron a recorrer el terreno. El diseñador escuchaba atentamente sus ideas, insertando de vez en cuando algunas sugerencias. Creo que sería ideal poner una pequeña fuente aquí, señaló al centro del jardín. Esto le dará un toque elegante. Gran idea, respondió Samantha. ¿Y qué opinas de la iluminación? Yo sugeriría algo discreto pero elegante. Por ejemplo, luces solares a lo largo de los senderos. Resaltará la belleza del jardín y ahorrará energía. Continuaron discutiendo los detalles sin darse cuenta de cómo pasaba el tiempo. Samantha se sentía emocionada e inspirada, pero no podía evitar la sensación de que Austen no aprobaría su colaboración. Pasaron las semanas, y Joseph Watkins se convirtió en un visitante frecuente en la casa de los Gilmore. Samantha, ansiosa por los cambios en el terreno, hablaba cada vez más con el diseñador. A Austen no le gustaba nada. Ya no quería hacer cambios en el jardín, solo quería que su esposa dejara de hablar con él. En ese momento, sus celos crecían, y ya no podía ignorar las emociones que lo invadían con cada visita de Watkins. Una tarde, cuando Austen llegó a casa antes de lo habitual, los vio. Samantha estaba en el porche, junto al mismo diseñador con el que pasaba tanto tiempo al aire libre. Joseph sonreía, explicándole algo sobre el proyecto, y Austen, parado en la puerta, vio cómo la mano de Watkins se posaba sobre el hombro de su esposa. Eso fue suficiente para que su paciencia se agotara. Cariño, mira, Joseph propone hacer aquí una zona de barbacoa, y aquí una pequeña fuente, en medio del jardín, es genial. Samantha le mostraba entusiasmada los planos desplegados. Austen se acercó en silencio, sintiendo cómo su corazón se comprimía. Asintió en silencio, incapaz de decir una palabra. Por dentro, algo se rompió, sintió como todo su mundo se inclinaba hacia una ola de emociones turbulentas y destructivas. Algo estaba cambiando en su relación con Samantha, y eso lo aterraba. «Sabes, es una idea genial, Joseph», dijo Austen, tratando de ocultar su irritación en su voz. «Pero llevo más de una semana sin ver que se haga nada. ¿Qué están haciendo aquí exactamente?» Samantha sonrió, sin notar la tensión en la voz de su esposo. «No entiendes, querido, Joseph es un profesional. Primero planea todo con detalle, y luego se pone a trabajar». Ella echó un vistazo al diseñador, quien asintió sonriendo. Austen sintió como su irritación crecía. «Profesional», pensó. «No te preocupes, esto no durará». Su mano, por instinto, se apretó en un puño. Apretó los dientes. «Sí, sí. Ya veo lo profesional que está quedando todo», su voz se volvió fría. «Pero me parece que te has olvidado de algo importante». Samantha se giró hacia su esposo, notando que algo en su tono no estaba bien. «¿A qué te refieres, querido?» Se inclinó hacia él, tratando de adivinar su estado de ánimo. «Oh, nada», susurró Austen, mirando a ambos. «Solo no olvides quién está pagando por todo esto». Hizo una pausa.
Quizás entonces el diseñador finalmente se mueva. Samantha frunció ligeramente el ceño, pero al notar la tensión en el rostro de su esposo, rápidamente intentó tranquilizarlo. «Austin, ¿otra vez algo no está bien?». Colocó su mano sobre su pecho. «Solo queríamos mostrarte nuestros planes. Siempre tienes que estar al tanto». Sin embargo, para Austin eso sonaba como una mentira. Sabía que su comportamiento había cambiado, y con mayor frecuencia veía en sus ojos un vacío que antes no notaba. Incluso ese profesional recibía más atención de ella que él. Sí, era educado y se mantenía a distancia, pero Austin no podía quitarse la sensación de que Samantha lo percibía de manera diferente, que su relación se estaba volviendo rara. Cuando Samantha se dio vuelta para agradecer a Joseph por su trabajo, Austin no pudo seguir ocultando sus celos. Sabía que debía hacer algo. Esto no podía continuar. «Joseph», dijo, dirigiéndose al hombre con una resolución fría en su voz, «espero que todo salga bien con este proyecto. Pero creo que deberías terminar por hoy. Samantha y yo necesitamos discutir algo importante». Joseph, notando el cambio en el ánimo de Austin, lo miró, pero su rostro permaneció impasible. «Claro», respondió, echando un vistazo a Samantha. «Ya he terminado. Nos contactaremos cuando los planos estén listos». Después de que él se fue, Austin sintió como la tensión en el aire se volvía insoportable. Se giró bruscamente hacia su esposa. «¿Qué estás haciendo?». Apenas se contenía. «¿Cómo pudiste? ¿Qué le permites?». Samantha estaba sorprendida. «Austin, ¿estás loco? ¿De qué estás hablando?». Dio un paso hacia él y trató de calmarlo, pero él no cedió. «¿Loco? Tú le permites que te toque. Te comportas con él como si te fuera más cercano que yo». No pudo evitar sus palabras. «¿No te parece que esto ya es demasiado?». Samantha se abrazó la cabeza con las manos, tratando de entender de qué estaba hablando. Sabía que esos celos podrían destruir su matrimonio. «No sé a qué te refieres», dijo, negando con la cabeza. «Esto no es lo que piensas. Yo te amo, Austin». Sin embargo, las palabras de Samantha sonaban como una excusa para él. Austin estaba seguro de una cosa: tenía que hacer algo para recuperar el control de la situación. «Te arrepentirás de esto», dijo entre dientes. Austin se sentó en su oficina, hojeando inquieto los papeles sobre su escritorio. Sus manos temblaban, pero internamente sentía una extraña calma. Llevaba mucho tiempo pensando en lo que había sucedido con su vida. Samantha, su esposa, le parecía una extraña. Estaba convencido de que ella le estaba engañando con el diseñador, así que debía actuar sin demora. Y como nunca antes, sabía que esto sería una cuestión de supervivencia. Austin ya no creía en Samantha. Todas esas reuniones con Joseph, sus conversaciones, risas y promesas vacías. Había visto cómo ella lo miraba, cómo las manos de ese hombre la tocaban. No era un malentendido. Era una traición. Recordaba su infancia. Como un hombre venía a su casa mientras su padre estaba en el trabajo. Como su madre lo besaba. Desde entonces, Austin sabía sobre las infidelidades de su madre. Y ahora, toda esta situación le parecía similar a la de su niñez. Entró a su oficina, se sentó frente al escritorio y abrió la computadora portátil. Comenzó a escribir. Austin tecleaba las palabras en el documento de su laptop. «Acuso a mi esposa, Samantha Gilmore, de haber desarrollado junto con el diseñador Joseph Watkins un plan para desviar fondos de mi cuenta. Samantha, junto con Joseph, diseñaron un esquema que le permitió robar mi dinero durante varios meses, transfiriéndolo a sus propias cuentas. Estoy seguro de que ella es la principal organizadora del delito. Solicito que se inicie una investigación». Austin no podía creer que estuviera haciendo esto. Pero sabía que era necesario. Ya había perdido casi todo: confianza, respeto y amor. Ya no podía seguir en este pantano,
no podía ser débil. Estaba dispuesto a sacar a Samantha a la luz y hacerla enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Por la mañana, se despertó más temprano de lo habitual. Bebió su café solo, mientras Samantha aún dormía. Tomó su bolso y salió de la casa. La comisaría estaba a solo unas cuadras. Austin sentía cómo su corazón latía más rápido con cada paso mientras caminaba por la calle. Todo este camino parecía extraño, inesperado. Reflexionaba sobre cómo se sentiría como vencedor, difamando a su propia esposa. Así es como quería castigarla. Entró en la comisaría y se acercó inmediatamente al mostrador. Detrás estaba un joven policía que, al ver a Austin, se levantó cortésmente. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó. Quiero presentar una denuncia, respondió Austin, mirando a los ojos del oficial. Su voz sonaba tranquila, pero por dentro todo hervía. Por fraude. El oficial levantó ligeramente una ceja, pero no hizo más preguntas. Asintió y señaló con un gesto la silla junto a la mesa. Siéntese. Cuénteme qué sucedió. Austin se acomodó, estirando las piernas. Sentía su cuerpo tenso, como si todo a su alrededor se hubiera ralentizado. Sus pensamientos eran claros, necesitaba seguir su plan al pie de la letra para no cometer errores con los detalles. Mi esposa, comenzó, y su amante, se contuvo para que su voz no temblara al decir esa palabra, sacaron dinero de mi cuenta. Y estoy seguro de que esto fue cuidadosamente planeado. Ellos dos, junto con un hombre llamado Joseph Watkins, idearon un plan para transferir fondos a cuentas ajenas. El policía escuchaba atentamente, anotando algo en su cuaderno de vez en cuando. Son acusaciones graves. ¿Tiene pruebas? Austin sintió cómo su corazón se apretaba. Estaba preparado. Abrió una carpeta y colocó sobre la mesa varios impresos, extractos de su cuenta, datos de transferencias que sospechaba habían sido realizadas sin su conocimiento. Aquí, dijo, empujando los documentos hacia el oficial. Estos son los extractos de mi cuenta. Aquí están las transferencias que no realicé. Y miren, señaló los detalles, estas son las cuentas a las que se transfirió el dinero. Estoy seguro de que mi esposa y este hombre están detrás de esto. El policía examinó cuidadosamente los documentos y luego dirigió su mirada hacia Austin. Iniciaremos una investigación. Necesitará dar más declaraciones. Austin pensó por un momento, luego respondió. Está bien. Incluso tengo testigos. El oficial asintió y aceptó la denuncia. Gracias por su cooperación, dijo el policía, cuando terminaron el proceso de la denuncia. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como empiece la investigación. Austin se levantó de la mesa, sintiendo como el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. Salió de la comisaría, sonrió y, satisfecho consigo mismo, se dirigió hacia su casa. Un par de días después, Austin estaba en la cocina cuando Samantha regresó a casa tras otra reunión con Joseph. Entró con una sonrisa llena de entusiasmo, pero su expresión cambió de inmediato al ver el rostro de su esposo. «Te ves mal», dijo Samantha, quitándose el abrigo y acercándose a él. «¿Qué pasa? ¿De verdad no lo entiendes?», dijo Austin en voz baja. Samantha se detuvo. Su mirada se volvió cautelosa. Se sentó a su lado. «Austin, ¿otra vez te estás exagerando?». Austin la miró fríamente, su mano se deslizó hacia el vaso de whisky que tenía frente a él. «Sabes que no confío en ti. Sé que duermes con él y lo escondes muy bien. Pero no voy a dejarlo así». Su rostro palideció por un momento. Dio un paso atrás. «Austin, ¿qué estás diciendo? Eso es una fantasía tuya». Samantha lo miró con preocupación, pero sus ojos seguían siendo duros. «He presentado una denuncia en la policía, Samantha», dijo él con una frialdad distante. «Tú y Joseph Watkins son unos criminales. Me robaste. Todo se va a descubrir».
Samantha retrocedió, horrorizada. ¿Qué? ¿En serio? Tú entiendes que esto es absurdo. Yo no hice esto. No te creo. Me mentiste todo el tiempo, escondiste la verdad, y ya no puedo vivir con esto. Me traicionaste. Samantha lo miró, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Estaba atónita, pero en ese momento se oyeron pasos en la puerta. Se giró y entraron los policías. ¿Es usted Samantha Gilmore?, preguntó uno de los oficiales, acercándose a ella. Hemos recibido información de que está implicada en un fraude. Está detenida bajo sospecha de apropiación de fondos. ¿Qué?, exclamó Samantha, retrocediendo. Austin, estás loco. Eso no es verdad. Austin permaneció en silencio, observando cómo los oficiales le ponían las esposas a Samantha. Ella intentó resistirse, pero su agarre era firme. No lo hice. Me han difamado. Gritó cuando uno de los oficiales comenzó a llevarla hacia la salida. Es un error. No lo creo, respondió Austin fríamente. Tomaste tu decisión, Samantha. Cuando la puerta se cerró, dejando a Austin solo, sintió una extraña sensación de alivio. La venganza le dio una satisfacción que había anticipado durante meses. La sala del tribunal estaba llena de tensión. Los espectadores, periodistas y abogados observaban los acontecimientos con el aliento contenido. En el banquillo de los acusados estaba Samantha, su rostro pálido y demacrado. No sentía más que la abismal desesperación dejada por el hombre que, hasta hace poco, había sido el más cercano. Austin Gilmore estaba de pie junto a la pared, con una expresión de triunfo en los ojos. Estaba seguro de que su plan había funcionado. Habiendo sobornado a todos los testigos y entregado todas las pruebas de tal manera que jugaran a su favor, ya estaba listo para celebrar su victoria. Muchas personas en la audiencia veían a Samantha como una criminal sin ninguna oportunidad de defenderse. Él mismo se encargó de convencer a todos de que era culpable. Todo va según lo planeado, pensaba Austin, observando a Samantha. Se reía por dentro. Era tan fácil de llevar a cabo. Samantha no sospechaba nada. Todos sus intentos de justificarse y demostrar su inocencia parecían patéticos y destinados al fracaso. Pero de repente, la puerta de la sala del tribunal se abrió y entró una joven que de inmediato atrajo la atención de todos los presentes. Era Jessica, la hija de Samantha de su primer matrimonio. No esperaba que su hijastra regresara tan pronto. Austin sintió como su corazón dio un salto y luego como el frío atravesaba su cuerpo. Jessica caminaba con confianza, aunque su rostro estaba algo tenso. Se acercó al abogado de su madre, el señor Ofer, y le susurró algo al oído. El señor Ofer asintió, sus ojos concentrados. Se levantó, atrayendo la atención del juez. La sala se hizo más silenciosa, todas las miradas se centraron en el abogado. El señor Ofer se dirigió al juez con total seriedad. Honorables jueces, hemos obtenido nueva información que cambia el rumbo del caso. Existen pruebas que demuestran que el señor Gilmore organizó el fraude por sí mismo, incriminando a su esposa. Tenemos la intención de presentar estas pruebas en breve. Fue como si alguien hubiera apagado el sonido en la sala. Todos los presentes miraron a Austin, cuyo rostro se volvió pálido y su corazón latió frenéticamente. No podía creer lo que oía. ¿Qué es esta tontería?, murmuró para sí mismo, pero sus ojos iban de un lado a otro y vio cómo las miradas atentas de los presentes se volvieron hacia él. Mientras tanto, Jessica permanecía al fondo. Su rostro no mostraba alegría ni triunfo, pero su mirada era firme. Samantha, por su parte, empezó a levantarse de su asiento. Parecía no comprender lo que estaba sucediendo, pero de repente su mirada se cruzó con la de Jessica. Fue un momento de comprensión. «Cariño, ¿qué está pasando?», susurró Samantha cuando vio que su hija se acercaba a ella. «Mamá, pronto te quitarán todos los cargos».
Solo aguanta un poco más, Jessica dijo en voz baja, pero su tono estaba lleno de determinación. Austen seguía de pie, incapaz de ocultar el pánico que lo invadía. Sabía que todo este juego ahora podría volverse en su contra. Sin embargo, por ese momento, no sabía lo que le deparaba el futuro. En el pasillo del tribunal, Austen finalmente se encontró cara a cara con Jessica. En sus ojos brillaba ese fuego que tanto le desagradaba. «¿Tú, qué has hecho?», preguntó con voz ahogada. «Oh, Austen, aún no sabes en qué tipo de cuento has caído. Has perdido. Todo lo que hiciste para destruir a mamá se usará en tu contra. Te has incriminado a ti mismo, no a ella». Austen apretó los dientes con rabia. «Vas a pagar por todo lo que le hiciste», continuó ella, su voz cada vez más tranquila. Austen no podía esconder su ira. Dio un paso hacia adelante, pero Jessica no retrocedió. Ella lo miraba con una expresión como si lo estuviera viendo a través de él. «¿Crees que ganaste porque sobornaste a los testigos?», susurró ella, acercándose. «Pero no sabías que te he estado vigilando desde hace mucho. Hace unos años contraté a un detective para que controlara cada uno de tus pasos. Y ahora todos sabrán qué tipo de monstruo eres». «¿Estás loca?», siseó Austen, intentando mantener la calma. «No vas a ganar, eres joven, ¿qué puedes hacer?». «Te equivocas, Austen. Puedo hacer todo. Y haré todo lo que sea necesario para que la verdad gane. Tus juegos se han acabado para ti». En ese momento, Austen entendió que realmente podía perder. Jessica y el abogado Ofer salieron del edificio y se dirigieron a un café, donde ya les esperaba el detective Ford. La agitación de la ciudad quedó atrás cuando entraron en el pequeño café. Era un lugar tranquilo y acogedor. El único ruido provenía de la máquina de café y del sonido de los vasos chocando. Jessica sentía como su corazón seguía acelerado, a pesar de que ahora tenía la esperanza de poder limpiar el nombre de su madre. «Buenas tardes», dijo el detective Ford, levantándose de la mesa cuando se acercaron. Era alto, con el cabello oscuro y ligeramente canoso en las sienes. Su expresión era seria, como la de alguien que había visto mucho en la vida. Pero en sus ojos había una sincera preocupación, lo que lo hacía destacar entre los demás. Jessica asintió, sonriéndole de vuelta, y luego se sentó en la mesa frente a él. Ofer también se sentó y abrió una carpeta de la que no se separaba desde hacía varios días. Ford les pasó un sobre, colocándolo con cuidado sobre la mesa. Jessica no podía apartar la vista del sobre, en el que estaba toda la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo. «En este sobre se encuentran varios datos sobre el señor Gilmore», dijo Ford, abriendo el sobre. «Todo empieza con el hecho de que él solía levantar la mano contra la señora Gilmore. Los testimonios de los vecinos lo confirman». Jessica sintió como su corazón se encogía. Recordó aquellos momentos de su infancia, cuando Austen golpeaba a su madre por celos. Sin embargo, Samantha siempre lo defendía y decía que él no era como los demás. «Sé que es difícil para ti, Jessica», continuó Ford, como si adivinara sus sentimientos. «Pero esto es importante. Debemos mostrarle al mundo que Gilmore es un verdadero monstruo. Y que no puede quedarse impune». Jessica apretó las manos sobre las rodillas, intentando no dejarse llevar por la ansiedad. Sabía que la lucha apenas comenzaba. Su mirada cayó accidentalmente sobre Ofer. Él estudiaba los papeles cuidadosamente, sin apartar la vista del texto. Jessica sintió como su mirada se detuvo brevemente sobre ella. Él vio su preocupación. «No te preocupes, Jessica», dijo el abogado con una voz llena de confianza. «Este tipo va a pagar por todo. Vamos a lograr la justicia». Puso una mano sobre el sobre y con la otra tocó ligeramente su mano, en un gesto de apoyo. Jessica sintió como su cálida palma la tranquilizaba en ese momento en que su mundo parecía tan frágil. «Señor Ford, no sabe cuánto necesita mamá su ayuda», susurró ella, su voz sonó amarga.
Sin ustedes, no habríamos podido. Ford se reclinó hacia atrás y suspiró, su mirada se suavizó un poco. Haré todo lo posible por su madre, Jessica, dijo, como si estuviera reflexionando. Tengo cuentas pendientes con este monstruo. Jessica lo miró sorprendida, no esperaba que esto tuviera que ver con su historia personal. Podría haber preguntado qué quería decir, pero entendió que no era el momento. Ahora todo su enfoque estaba en acabar con Gilmore y hacer todo lo posible para que Samantha no terminara en prisión. El silencio los envolvió mientras el abogado Ofer continuaba estudiando los documentos. Los papeles estaban meticulosamente organizados, cada palabra y cada detalle parecían importantes. Jessica tocaba nerviosamente la mesa con los dedos, sintiendo cómo la tensión crecía dentro de ella. Sabía que en ese momento se estaba decidiendo su futuro y el de su madre. Sabía que tenía que actuar con determinación. De repente, Ofer rompió el silencio. Aquí dice que incluso hay un video de cómo el señor Gilmore llevó a cabo el fraude con el dinero, culpando a su esposa, dijo, levantando una ceja. Jessica se quedó paralizada. Esto era más de lo que esperaba. Todo es cierto, sonrió el detective Ford, sus ojos brillaban con determinación. Registros de llamadas telefónicas, videos. Todo está aquí. Él ni siquiera sospecha que lo hemos grabado todo. Debo admitir que han hecho un trabajo impresionante, dijo Ofer, levantando la vista. No imaginaba que vería algo como esto. Sí, durante años, día tras día, he estado siguiendo cada uno de sus pasos, respondió Ford, recostándose en la silla y sonriendo con un toque de amargura. Así que aquí encontrarán tanta información sobre él que bastará para meterlo en prisión por mucho tiempo. Jessica no sabía qué decir. Estaba sorprendida, pero al mismo tiempo sentía alivio. Con cada paso se acercaban más a la victoria. Austin Gilmore no sabía que sus crímenes secretos empezaban a salir a la luz. Una vez que todos los documentos fueron discutidos y todos los detalles analizados, se levantaron de la mesa. Ya era tarde, así que comenzaron a recoger sus cosas para irse a casa. Jessica echó un último vistazo al detective Ford y le agradeció por su ayuda. Lo vamos a lograr, dijo ella en voz baja, pero con una firmeza en su tono. Ford asintió y se acercó a ella, le estrechó la mano. Les prometo que la justicia prevalecerá. Jessica se subió a su coche y condujo por las oscuras calles. Tras un tiempo, ya estaba frente a la puerta del apartamento que había heredado de su abuela. No era solo una casa, sino el lugar donde, cuando era niña, le contaban sobre un mundo lleno de amor y cuidado. Ahora, ese apartamento le parecía una verdadera fortaleza, un refugio de todo lo que ocurría alrededor. Allí, entre las viejas pertenencias, sentía que podía calmarse un poco, mirar a su alrededor y encontrar fuerzas para seguir luchando. Abrió la puerta lentamente y el olor a muebles viejos, madera y un toque de polvo la envolvió de inmediato. Jessica dio un paso dentro, dejando que el silencio que reinaba allí la invadiera. Entró al salón, mirando las viejas paredes, que alguna vez fueron brillantes y cálidas, pero que ahora empezaban a desvanecerse con el paso del tiempo. En la estantería había fotos, libros antiguos y souvenirs. En una esquina de la habitación estaba la silla en la que su abuela solía descansar cuando se sentía mal, y Jessica se sentaba a su lado contándole sobre su día. Jessica se acercó a la estantería y, al quitar el polvo de un álbum de fotos, recordó que ese era el álbum que guardaba todos sus recuerdos con su abuela. Lo abrió con cuidado, como si temiera romper la fragilidad del tiempo. Página tras página revelaba momentos de sus vidas que ya no podían regresar. En una de las fotos estaba su abuela, joven y feliz, con una sonrisa en el rostro, frente al jardín. Jessica pasó el dedo por su cara, intentando sentir la conexión con aquellos tiempos en los que su vida era tranquila, cuando no existía la amenaza de que todo lo que amaba se destruyera. «Abuela», susurró Jessica, su voz temblaba ligeramente. «Te prometo que este tipo va a acabar tras las rejas. No dejaré que le hagan daño a mamá».
Colocó el álbum de nuevo en su lugar y se sentó un rato en la silla de su abuela, cerrando los ojos. Su mente daba vueltas sobre lo que aún le quedaba por atravesar. De repente, el sonido de su teléfono móvil la interrumpió. Jessica cogió rápidamente el teléfono sin mirar la pantalla. Era el abogado Ofer. Jessica, ¿cómo estás? Su voz era suave, pero se notaba preocupación. Hay novedades. Tenemos que encontrarnos. Quiero hablar sobre el siguiente paso. Todo está bien, respondió ella, intentando que su voz sonara segura, aunque su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Dónde nos encontramos? En nuestra oficina mañana por la mañana. Jessica aceptó y colgó el teléfono. Su pecho se llenó de inquietud. No sabía exactamente qué se iba a discutir, pero la sensación de que iba a hacer algo importante no la dejaba. Cerró los ojos y se sumergió en un sueño profundo. Por la mañana, Jessica entró apresuradamente en la oficina del abogado Ofer. Su despacho estaba decorado de manera sobria y profesional. Las estanterías llenas de trabajos jurídicos y las cajas de documentos creaban una sensación de orden, a diferencia del caos que reinaba en su vida. Sobre el escritorio de Ofer había varias carpetas y él la esperaba sentado en su silla. Jessica, me alegra que hayas venido, dijo cuando ella entró. Sus ojos eran serios, pero había un toque de apoyo en su mirada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me llamaste? Preguntó Jessica, sintiendo como sus nervios se tensaban como una cuerda. Tenemos varias noticias. Algunas son buenas, otras no tanto. Hizo una pausa y abrió una de las carpetas. Esto es lo que encontré acerca de tu padrastro. Jessica se acercó y miró los documentos que el abogado había puesto frente a ella. Eran fotos, escaneos y registros. Tomó una de las fotos y la observó. En la imagen estaba Austin Gilmore, el hombre que ella odiaba. Estaba junto a un hombre y ambos sostenían grandes bolsas de dinero. ¿No reconoces a nadie?, continuó Ofer, mostrándole una escaneada de un registro. Jessica no podía creer lo que veía. En la imagen estaba su padre, junto a su padrastro. «Esto no puede ser», exclamó Jessica. «Sí, resulta que tu padre estaba colaborando con él. Pero la mala noticia es que él te cambió por una gran suma de dinero. Mamá siempre decía que papá estaba desaparecido». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Jessica. «Lamento que lo hayas descubierto de esta manera, pero no había otra opción», se encogió de hombros el abogado. Jessica apretó los labios hasta que le dolieron. No podía creer que su padre también resultara ser una persona tan repulsiva. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó Jessica, tratando de reunir todas sus fuerzas. Ofer asintió. «Ya está todo hecho. Hemos presentado la demanda y ahora todo depende de cómo reaccione el tribunal ante estos nuevos datos. Pero necesitamos estar preparados para que Gilmore luche. Lo más probable es que intente usar sus contactos para evitar el castigo. Pero ahora tenemos nuestras cartas ganadoras. Vamos a ganar», susurró ella para sí misma. De vuelta en su apartamento, Jessica se sentó nuevamente en la silla, mirando las viejas fotos de su abuela. Un fuego de determinación se encendía en su interior. Ese maldito Gilmore no se saldría con la suya. «Abuela, ¿por qué no me dijiste que papá era un traidor?», dijo Jessica en voz alta. «Me pregunto si mamá lo sabía». Hizo un té fuerte y se sumergió en profundos pensamientos. Pasaron solo unos días y todo en la vida de Jessica había cambiado. Ella estaba sentada en el coche, observando la casa de Gilmore, que ahora era diferente. Allí, en esa casa, se sentía como una extraña, aunque muchos años antes esa casa había sido su hogar. Ese era el lugar donde se enamoró por primera vez, donde descubrió la traición, donde vio cómo su madre sufría. Pero ahora todo había cambiado, y Jessica estaba lista para ver cómo quien había maltratado a sus seres queridos recibiría su castigo. Gilmore siempre le había parecido invulnerable, inteligente, astuto.
pero ahora ya no era el mismo. Estaba sentado en su sillón cuando alguien tocó la puerta. Se dio la vuelta y vio a los policías, que entraron sin esperar una invitación. Jessica estaba de pie, observando lo que ocurría con una fría determinación en los ojos. El señor Gilmore se levantó, con una expresión de desconcierto, seguida de furia. Miró a los policías como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo realmente. Cuando sus manos fueron esposadas, sintió como si el mundo se derrumbara. «Maldita sea, lo has logrado», gritó, dirigiéndose a Jessica. Su voz estaba llena de ira y resentimiento, pero sus palabras carecían de fuerza. Sabía que todo había terminado. Jessica no respondió, solo sonrió. No era una sonrisa alegre, sino la sonrisa de una vencedora. Era su confirmación silenciosa de su derrota. Gilmore intentó zafarse, pero las esposas estaban firmemente sujetas y los policías lo condujeron a través de la habitación sin prestar atención a sus últimas amenazas. Jessica continuó observando cómo su herido ego se desplomaba ante sus ojos. En su rostro ya no había seguridad, solo pánico. Esto era el fin. Un mes después, cuando el proceso estaba llegando a su fin, Jessica y su madre estaban en el pasillo del tribunal. Ambas mujeres mostraban tensión en sus rostros, pero en sus ojos brillaba la esperanza. El juicio estaba a punto de concluir y todo lo que habían vivido finalmente estaba encontrando su resolución. Samantha se mantenía tranquila, pero sus manos temblaban levemente. Estaba de pie junto a Jessica, esperando a ver qué ocurriría a continuación. En su rostro se reflejaba alivio, pero también miedo. No podía creer que esta pesadilla, que había durado tanto tiempo, finalmente hubiera terminado. «Señora Gilmore, todos los cargos han sido retirados», dijo el juez, su voz era seca, sin empatía, solo un resumen de los hechos. «En su caso, el asunto está cerrado». Samantha sintió cómo su pecho se llenaba de alivio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No pudo contenerlas, aunque lo intentó. Jessica puso una mano sobre su hombro. «Mamá, no puedes imaginar lo feliz que estoy por ti», dijo con ternura. Samantha se giró hacia su hija, y su rostro finalmente se iluminó con una leve sonrisa. «Sí, es difícil de creer», dijo Samantha, su voz temblaba por la emoción. «No tienes idea de lo agradecida que estoy, Jessica. Me salvaste la vida». Jessica cerró los ojos, sintiendo como el peso de los últimos meses comenzaba a desvanecerse. En ese momento, los policías salieron al pasillo, escoltando a Austin Gilmore, quien ahora debía pagar por todo. Él lucía diferente, su rostro estaba hinchado y sus ojos, nublados, llenos de rabia y odio. «Me van a pagar por esto», gritó, su voz era rasposa. «Los destruiré a todos». Jessica no apartó la vista de él. No sentía miedo, solo la certeza de que él nunca más le haría daño. Ya no era más que una pieza pequeña en su juego, y ese juego había llegado a su fin. «Intenta alcanzarme, Gilmore», dijo con calma, sin prisa. «Te recordarás en la historia como el que intentó destruir a su propia familia». Austin resopló y se dio vuelta, continuando con sus gruñidos. Los policías lo llevaban por el pasillo, mientras Jessica y su madre se quedaban allí. Ya no le temían. Todo había terminado. Cuando las puertas del tribunal se cerraron detrás de ellas, Samantha suspiró de alivio. «No tienes idea de lo difícil que ha sido todo esto», dijo, inclinándose hacia Jessica. «Pensé que nunca saldría de este infierno. Y tú me salvaste la vida». Jessica abrazó a su madre, sintiendo cómo su pecho se comprimía con esas palabras. Nunca le había dicho lo mucho que le preocupaba esta situación, lo difícil que fue verla sufrir. Pero ahora todo había cambiado y estaban juntas. «Mamá, no estás sola, siempre estaré a tu lado», dijo Jessica, su voz era suave pero firme. «Y siempre estaré contigo, pase lo que pase». Sonrió a su madre y la tomó del brazo, lista para seguir adelante. «Tengo una sorpresa para ti»,
dijo Jessica, sonriendo. Samantha la miró sorprendida. ¿Una sorpresa? ¿Qué sorpresa? Vamos, dijo Jessica, y se dirigieron a su coche. Samantha se sentó en el asiento del pasajero, su mirada llena de gratitud y emoción. No sabía qué le tenía preparado su hija, pero en ese momento no podía sentirse más feliz. Madre e hija llegaron a una cafetería en el centro de la ciudad. Jessica no pudo ocultar su emoción. Era un día especial, el día en que todo lo que habían vivido finalmente cobraba sentido. Se detuvieron junto a la cafetería, donde las esperaba el detective Ford, el hombre que se había convertido en su verdadero amigo y protector. La cafetería era acogedora, con una luz suave y una atmósfera relajante que contrastaba tanto con los momentos difíciles que habían vivido en los últimos meses. Jessica sintió cómo su corazón latía más rápido al entrar. En una mesa en la esquina de la cafetería estaba el detective Ford. En sus manos sostenía un ramo de flores que le ofreció a Samantha cuando se acercó. Samantha ni siquiera sospechaba quién la esperaba allí. «Hola, Samantha», dijo Ford con una sonrisa, extendiéndole el ramo. Samantha se quedó congelada, con los ojos llenos de desconcierto. Intentaba recordar cuándo y dónde había visto a ese hombre por última vez. «John», dijo sorprendida, abriendo los ojos. «¿Y qué haces aquí?» Jessica, que observaba toda la escena, no pudo evitar sonreír. Ya sabía que este encuentro sería una verdadera sorpresa para su madre. «Él es tu salvador, mamá», dijo, acariciando su hombro. «El señor Ford estuvo varios años investigando a tu esposo para desenmascararlo». Samantha miró a su hija sorprendida. No podía creer que John, la persona con la que alguna vez estuvo cerca, ahora estuviera a su lado en ese momento tan importante. Jessica sonrió y los dejó a solas. «Estás igual de hermosa que antes», dijo John, mirando a Samantha con ternura. Parecía regresar a aquellos años lejanos, cuando eran jóvenes y llenos de esperanzas. «Y tú has cambiado, ahora eres más serio», se rió Samantha, su rostro iluminado por una sonrisa. «Dios mío, ¿cuántos años han pasado desde la última vez que nos vimos?» «Te vi casi todos los días durante 5 años», respondió él con una ligera sonrisa apenas visible. «¿Entonces también estuve bajo tu vigilancia?» Samantha bajó la mirada, algo avergonzada, y mordió su labio de forma misteriosa. «¿Y por qué lo hiciste?» John se inclinó un poco hacia adelante, su mirada era seria. «Tu hija me lo pidió», dijo él en voz baja, pero con un ligero tono de amargura. «Eres una mujer muy fuerte, Samantha. ¿Por qué no lo delataste cuando comenzó a levantarte la mano?» Samantha suspiró y se encogió de hombros. «Tenía miedo. Y me daba vergüenza. No podía permitirme ser tan débil», confesó, su voz se volvió suave, llena de arrepentimiento. John la miró con comprensión, en sus ojos no había juicio, solo lástima y apoyo. «No tenías que hacer eso, Samantha. No es tu culpa». Estaban sentados en la cafetería, hablando de todo, del pasado, de cómo la vida había dividido sus caminos. Pero ahora, cuando todo había cambiado, podían encontrarse nuevamente y hablar como viejos amigos, o tal vez algo más. «Vamos a dar un paseo», propuso John cuando terminaron su conversación. «Como en los viejos tiempos». Samantha lo miró, algo nerviosa. Se sintió joven de nuevo. Junto a él, podía olvidar todo. Aceptó, y salieron a la calle, dirigiéndose hacia el parque. El parque estaba desierto por la tarde. Solo unas pocas personas paseaban por los senderos, disfrutando del aire cálido y los sonidos de la ciudad al anochecer. Samantha y John caminaban lado a lado, sus pasos sonaban al unísono. El tiempo parecía haberse ralentizado, y sentían que todo a su alrededor perdía importancia. «Samantha, ¿recuerdas cuando nos subimos a la rueda de la fortuna?», preguntó de repente John, con algo de nostalgia en su voz. «Claro que lo recuerdo», respondió ella, mirándolo con una sonrisa. «Tú querías decirme algo,
Y yo te conté que me casaba, y te ofendiste, se rió al recordar ese momento. John se puso un poco más serio, su rostro cambió y en sus ojos apareció un conflicto interno profundo. De repente se detuvo y la miró. Vamos, dijo en voz baja, su tono parecía un deseo irrefrenable de cambiar algo. Veo que hay algo que necesitamos cambiar. Samantha levantó las cejas sorprendida, pero antes de que pudiera decir algo, John la tomó de la mano y la guió hacia la atracción. Cuando llegaron a la cima más alta, se abrió ante ellos una vista espectacular. La ciudad entera parecía estar al alcance de la mano, con las luces brillando en la oscuridad. Samantha estaba sentada, asombrada por la belleza, incapaz de apartar la vista del horizonte. Pero de repente, cuando se giró hacia John, su corazón dio un vuelco. Él estaba a su lado, con una expresión suave en su rostro, sosteniendo una pequeña caja con un anillo. «Esto es lo que quería decirte entonces», dijo John, su voz llena de emoción. No podía esconder su alegría. Samantha estaba atónita. Su corazón latía más rápido y sus ojos se llenaron de lágrimas. No se lo esperaba, pero en ese momento entendió que ese encuentro no había sido una casualidad. Sentía que, aunque habían pasado los años, sus sentimientos por John no habían cambiado. «John», susurró, sin creer lo que veía. Él le ofreció el anillo, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no había miedo en ellas, solo felicidad. «¿Entonces, vas a encontrar una excusa para rechazarme de nuevo?», preguntó él con algo de nerviosismo en su voz, sin apartar la mirada. Samantha lo miró a los ojos y sintió cómo su corazón se comprimía ante esa sinceridad. «Acepto», susurró, y se besaron, olvidándose de todo lo demás. Desde entonces, la vida de Samantha cambió radicalmente. Con este hombre amoroso, se sentía como tras un muro seguro. John se convirtió en la persona que le devolvía la fe en el bien, en la felicidad, en el amor. Y ella estaba lista para comenzar una nueva etapa de su vida junto a él.